Para zwei was eine initially. Se puede divertir mucho con los acrónimos recursivos si tienes el gusto de divertirse con la inteligencia, con un espíritu juguetón. Es decir, si eres hacker, porque es lo que quiere decir hacker. Entonces, según nuestra costumbre, con el proyecto de desarrollar algo compatible con Unix, busqué un acrónimo recursivo diciendo algo is not Unix, algo INU, pero ninguna tal combinación tenía otro significado. Sin otro significado no es un juego de palabras, no es una broma, no es gracioso. ¿Qué hacer? Tuve la idea de hacer una contracción para eliminar la I, para decir something's not Unix, algo NU. Siendo ingeniero, intenté sistemáticamente cada inicial. Enu, GNU, GNU, DNU, INU, FNU, GNU. Pero GNU es la palabra más cargada de humor del idioma inglés. Porque, según el diccionario, la G es muda y la palabra pronuncia como nu, es decir, nuevo. Por lo tanto, cada vez que quieres escribir nu como nuevo, puedes deletrearlo GNU y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, porque es muy repetido, pero hay muchísimos. Entonces, dar la oportunidad de usar este nombre como nombre y por motivos específicos para un proyecto de programación, no pude resistir. Pero, cuando es el nombre de nuestro sistema, es muy importante no seguir el diccionario, sobre todo en inglés, porque si dices the new system, puedes confundir a la gente. Porque hemos trabajado más de 25 años en su desarrollo y hemos usado una versión del sistema desde hace 17 años. Ya no es nuevo, no es the new system, es the GNU system. Hay que pronunciar la G, pero en castellano es aceptable pronunciar el nombre como new, como si comenzara por ñ. Porque es el nombre del mismo animal y me dicen que es más fácil de pronunciar para ustedes. Para mí es igual. Pero el error de pronunciación que siempre debes evitar es pronunciarlo Linux. Es un error que muchos cometen porque muchos lo repiten y otros aprenden de los que ya lo dicen erróneamente. Pero no es correcto. Pero ¿cómo se comenzó un error tan obvio? Fue un accidente de la historia. En el año 90 teníamos casi todo el sistema, muchos componentes del sistema GNU, pero faltaba aún un componente grande y esencial, es decir, el kernel. El kernel es el componente del sistema que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas que ejecutan. En el año 90, la Fundación de Software Libre empleó a un programador para escribir nuestro kernel. Elegí yo el diseño básico de tener no un solo programa como kernel, sino una colección de programas, es decir, dividirlo en varios módulos. Usar como base un microkernel que ya existía y así solo tendríamos que escribir la mitad superior del kernel. Menos trabajo, pensaba que lo podríamos acabar más pronto. Y también esta mitad superior no sería
un solo gran programa, sino varios programas más pequeños, modulares, más elegantes, más avanzados. Veía muchas ventajas posibles en este diseño, excepto que su desarrollo duraba muchos años, 6 años para tener una versión de pruebas, y todavía no funciona bien, no bastante para recomendarse. Y quizás nunca funcione. Es una lástima, pero nadie logra todo. Y no fue una lástima, pero no fue un desastre, porque en el año 91, otro, el señor Torvalds, un estudiante finlandés, escribió su propio kernel según el diseño usual monolítico y lo hizo funcionar al nivel mínimo dentro de un año. Este kernel se llama Linux y al comienzo no era libre porque su licencia inicial tenía una restricción a la distribución comercial, la prohibía. Es decir, que una clase de usuarios no podía tener las libertades 2 y 3. No era software libre. Pero en el año 92, el señor Torvalds cambió la licencia de Linux y adoptó la licencia pública general de GNU. Publicó de nuevo Linux bajo esta licencia, que es la licencia libre que había escrito yo para poner a los programas del proyecto GNU. Nunca fue la única licencia de software libre, hay otras, y había otras. Pero, ¿por qué necesita un programa libre una licencia? ¿Qué quiere decir? Según la ley actual del derecho de autor, cualquier obra escrita automáticamente lleva un derecho de autor y la ley prohíbe por defecto copiarla, cambiarla, distribuirla, incluso en muchos países prohíbe ejecutar el programa. Entonces, ¿cómo podría ser libre legalmente un programa? Por una declaración formal de los tenedores de los derechos de autor sobre el código, otorgando formalmente a los usuarios las 4 libertades. Esta declaración se llama una licencia de software libre. Es decir, cualquier declaración de este tipo es una licencia y si otorga adecuadamente las 4 libertades, se califica de libre. Entonces, hay varias maneras de escribir una licencia de software libre. La GPL de GNU no fue la única, pero es la licencia libre de software libre la más usada. Se usa en como 70% de los programas libres. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de especial? Tiene el izquierdo de autor, o en inglés copyleft. Pero la oportunidad de traducir a otro idioma un juego de palabras es tan rara que no debemos perderla. Entonces, por favor, no digan copyleft, digan izquierda de autor. Pero, ¿qué quiere decir? Al comenzar el proyecto GNU, había visto casos en los cuales uno publicó un programa libre. Todavía había algunos programas libres, no muchos como antes, pero había algunos. Y otro había tomado el programa libre y lo había cambiado y ha publicado su versión como software privativo. Y lo había hecho legalmente porque la licencia del programa original permitía hacerlo.